enfrenta fuertes cambios al pasar de un modelo globalizador neoliberal de libre mercado a otro de nacionalismo económico con neoproteccionismo. Los intercambios comerciales que se intensificaron antes sufren ahora la fricción de la distancia que eleva los costos de transportación de mercancías, se modifican las cadenas de valor y se avanza hacia formas de integración con proximidad regional. En ese contexto, México afronta varios retos de desarrollo urbano y regional para superar la desigualdad socioeconómica, ambiental y territorial. El Estado mexicano avanzó en la convergencia del país con megaproyectos, pero subsisten brechas y rezagos urbanos y regionales en materia de producción, empleo, ingreso, salud, educación, vivienda e infraestructura, entre otros aspectos. México debe atender esos retos y puede aprovechar las oportunidades emergentes, nacionales e internacionales, como la inversión extranjera en relocalización industrial para mejorar los equilibrios en su territorio y lograr el bienestar de su población. En este programa analizaremos alguno de estos temas. Muy buenos días. Les agradecemos a ustedes su atención a este programa de Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas, en el cual vamos a platicar, a reflexionar acerca de los retos y oportunidades de desarrollo urbano regional en México. Para ello nos acompañan el doctor Carlos Bustamante Lemus y el doctor José Gasca Zamora. Y para iniciar, entonces yo quisiera pedirle a Carlos que por favor nos inicie con elementos básicos, decir qué se entiende por desarrollo urbano regional, y para eso le damos la palabra. Muchas gracias, Adolfo. Muy buenos días a todos. Miren, teóricamente se entiende como el análisis del crecimiento y desarrollo económico y social focalizado en los centros urbanos o en espacios territoriales, ya sea rurales o periféricos a los principales centros, ¿no? Ya sean países, continentes o espacios subnacionales y locales, ¿no? Estos planteamientos teóricos prácticamente parten del análisis de los clásicos del crecimiento económico, como Adam Smith, David Ricardo, Marx, Roberto Malthus, etcétera, entre los principales, que hablaban sobre las ventajas comparativas que podrían tener las naciones al generar ciertos potenciales en su desarrollo con relación a otros. Pero sin embargo, toda esta abstracción, esto hacía abstracción del espacio territorial. No es cierto, sino hasta décadas después, ya prácticamente de finales del siglo XIX, cuando algunos otros autores como Patrick Geddes o Louis Mumford, ¿no?, en Inglaterra y en Italia, proclaman que, digamos, acerca de la preocupación que el desarrollo industrial había generado grandes concentraciones industriales en los centros originalmente urbanos, ¿no?, los centros de poder, mientras que las zonas rurales se estaban despoblando. Pero lo que más les preocupaba es cómo estaban creciendo aceleradamente estos centros urbanos de manera caótica. Es cuando entonces empiezan a hacer propuestas sobre desarrollo y crecimiento urbano. Pero todo esto haciendo una abstracción, en realidad, de los espacios regionales, y también haciendo énfasis en que estos impulsos de crecimiento deberían partir de los propios inversionistas privados, ¿no? Esto años después se va transformando y vienen las inquietudes ya a partir de los años 20 del siglo pasado, en donde se insiste en que los estados nacionales deben de tener una participación, ¿no?, en estos fenómenos de crecimiento. Y una ocasión muy importante de carácter coyuntural es la gran crisis de 1929, que duró hasta 1933, cuando precisamente las necesidades de salir de ese hoyo económico y social impulsan a la participación del Estado
para impulsar estos procesos de crecimiento sobre bases regionales, ¿no? Observando las potenciales que tienen los recursos naturales en diversas regiones, sobre todo las regiones hidrológicas, y a partir de ahí y de todo el desarrollo que se genera en estos proyectos de crecimiento regional, es que viene nuevamente una transformación y enfoques hacia el desarrollo regional también. Sobre esta base también surgen experiencias que se dan en el mundo en desarrollo. Por ejemplo, en México, en la época de Lázaro Cárdenas, que él percibe que no obstante la Revolución Mexicana no ha generado procesos de crecimiento en el medio rural totalmente abandonado y destruido. Y entonces él propone que hay un potencial enorme en el territorio nacional que tiene que reganarse e integrarse al proceso de crecimiento nacional y desarrollo, y entonces propone también políticas de desarrollo regional. Todas estas experiencias entonces son las que han dado históricamente, digamos, el motivo para seguir trabajando sobre la base de conceptos teóricos desde los pioneros y cómo se han ido transformando para que continúen, digamos, las disciplinas de desarrollo regional y urbano enriqueciéndose con teóricos y sobre bases empíricas de acuerdo a las necesidades de cada territorio. Esa sería prácticamente la definición y el interés de nosotros por estudiar estos fenómenos. Sí, muchas gracias. José, en este contexto entre teórico y práctico, ¿cuál sería el diagnóstico general que podemos hacer del desarrollo urbano regional en México? Sí, Adolfo. Yo creo que para hacer un diagnóstico nos tendríamos que referir a modelos de desarrollo y de organización del territorio, cómo se han dado históricamente en México. Bueno, venimos desde el siglo XX, digamos, de un modelo de organización del territorio basado sobre todo en la participación del Estado, que fue muy importante, muy decidida, sobre todo en la época de la posrevolución, ¿no? El Estado controló parte de lo que son proyectos muy importantes de infraestructura en el país, ¿no? Que contribuyeron sobre todo a la articulación del país, al despegue de ciertos sectores productivos. El sector rural, el campo, fue muy importante en el periodo postrevolucionario, y el despegue industrial que tuvo México con el modelo de sustitución de importaciones a partir de la década de los 40, los 50, que fue muy importante, ¿no? Sobre todo para la consolidación del empleo, del desarrollo de algunas ciudades que se convirtieron en los centros importantes para el despegue del país. La Ciudad de México, algunas ciudades del centro del país sobre todo tuvieron un papel importante, y esto ayudó de alguna manera a una reorganización del país basada sobre todo en el crecimiento de las ciudades y de algunas metrópolis, ¿no? Que se convirtieron en los ejes del desarrollo del país en esta etapa. Sin embargo, no se resolvió lo que muchas veces se busca, lo comentaba ahorita Carlos, pues el desarrollo regional tiene que ver sobre todo con disminuir las brechas de desigualdad de las regiones. Fue importante el esfuerzo que hizo el Estado en ese contexto, pero fue insuficiente. Llegamos, digamos, a la época de los 70s, que creo que los 70s es importante para México porque en términos de políticas regionales creo que abre un parteaguas, porque es cuando se generan los primeros diseños institucionales para que el Estado participe más en forma en la conducción ya de procesos explícitos de desarrollo urbano y regional. Y aquí hay dos elementos importantes. Uno, el surgimiento de la Ley de Asentamientos Humanos, ¿no? Del año 76, y el surgimiento de la Ley Nacional de Planeación en el año 82-83, ¿no? Que esto es lo que da de alguna manera la pauta para que el Estado, las entidades federativas, generen mecanismos explícitos ya de desarrollo regional, estrategias, planes, programas explícitos de desarrollo regional. Y esto pues se mantiene. Yo diría que esa es la época de oro, digamos, de las iniciativas de desarrollo urbano y regional en el país, porque hubo bastantes, hubo muchas. Se le dio mucha fuerza a estas iniciativas. Sin embargo, se cortaron muchas de ellas porque ya en los 80s
Como sabemos, el país sufrió una crisis financiera muy aguda y empieza un programa de reestructuración a nivel nacional, ¿no? De cambio estructural que se le llama, ¿no? Y esto implicó que el Estado se fuera retirando paulatinamente de los esfuerzos incipientes de la planeación del desarrollo urbano y regional. Implicó la privatización de muchas empresas, implicó que el Estado se retirara de los apoyos sociales, de subsidios y de la visión regional que ya traía con todo esto junto, ¿no? Entonces, el otro modelo es justamente esto que hablabas al principio, ¿no? Un modelo más de corte neoliberal que implica darle fuerza a los agentes privados en la conducción de los procesos de desarrollo económico y por ende también en los procesos de organización y crecimiento regional y urbano, ¿no? Entonces, lo que tenemos allí pues, fue un desdibujamiento, digamos, de muchos esfuerzos que fueron importantes porque de alguna manera se cambia la dinámica que traía México en términos del privilegio que tenían algunos centros urbanos y algunas metrópolis beneficiadas con el modelo de sustitución de importaciones, más ahora hacia un mercado abierto, digamos, ¿no? Y en esa apertura del mercado, en una orientación más hacia el exterior, viene el Telecán, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el Telecán es un evento muy importante para México porque tiende a reconfigurar la geografía económica del país. Surgen nuevos ejes de crecimiento basados en sectores exportadores, en cadenas de valor del sector automotriz, autopartes, electrónica, entre otros. Y es donde empiezan a surgir estas ciudades con un papel muy importante en el Bajío, en la frontera norte, ¿no? Que vemos ya en los últimos 25 años, 30 años, que surgen como modelos de crecimiento dinámico muy importantes, las ciudades de Guanajuato, Aguascalientes, más recientemente San Luis Potosí, etcétera. Entonces, esto trae una reconfiguración del país que no se había tenido antes. Creo que esa es una de las características que se tienen. Y actualmente, pues, estamos en una continuación de alguna manera de este proceso porque ahora el Telecán se consolida con el llamado TEMEC, ¿no? Y los procesos tienden a reforzarse, digamos, ¿no? Pero con nuevos ingredientes como esto que se menciona de la relocalización de empresas, de alguna manera, y el hecho ya también de un proceso que observamos de transición a partir de López Obrador, que es la apuesta hacia cierto tipo de proyectos de infraestructura, que creo que es una de los signos más característicos del gobierno de López Obrador, la apuesta a cierto tipo de programas y proyectos de infraestructura, que esto, digamos, apenas estamos viendo los cambios que se están generando en el país, pero creo que abren perspectivas interesantes para plantear el desarrollo regional y urbano en los próximos años. Sí, muchas gracias, José. Sí, nos queda claro tu análisis a partir de los modelos de sustitución de importaciones, el modelo de apertura comercial y este contexto internacional emergente que genera nuevas condiciones de desarrollo, pero las brechas se siguen manteniendo, las históricas, las de los modelos y las que vienen. Entonces, aquí la pregunta sería, Carlos, ¿qué importancia le darías tú a políticas, programas, proyectos públicos para el desarrollo urbano regional, es decir, con la intención de reducir esas brechas socioeconómicas, ambientales, territoriales en el país? ¿Cuáles podrían ser? Mira, Adolfo, yo considero que precisamente la importancia que tienen las políticas y los programas es prácticamente sustancial y necesario para lograr un crecimiento y desarrollo armónico, ¿no? O menos inequitativo. Sin embargo, digamos, estas políticas muchas veces no obedecen a necesidades reales que existan en los territorios, ¿no? Es precisamente un poco la necesidad de profundizar en los análisis de desarrollo territorial, porque más bien las decisiones de estas políticas muchas veces obedecen a factores externos y no necesariamente a una percepción real de las necesidades o problemas que surjan en las diversas regiones, ¿no? Entonces, por eso es que
las políticas y programas que históricamente se han dado en México, muchas de las cuales aquí nuestro amigo José Gasca ha descrito, no necesariamente obedecieron a una necesidad real interna del país. Por ejemplo, el fenómeno de la sustitución de importaciones fue prácticamente derivado de un análisis que desde la CEPAL se recomendaba para que los países en desarrollo recuperaran más, a través de incrementar el valor agregado a sus productos de exportación, lo hicieron a través de un proceso de industrialización, mismo que debido a recomendaciones como esta, el gobierno mexicano, así como otros países latinoamericanos, se enfocaron en impulsar el desarrollo industrial en donde existía ese potencial manufacturero en el país, ¿no? Sin embargo, una vez que se va dando ese proceso de impulso, estímulos al desarrollo industrial, se abandona también el campo, ¿no? El desarrollo rural, que en realidad era el principal sustento de abastecimiento para los insumos requeridos por los procesos industriales. Y no es hasta que viene nuevamente un cambio de tratar de girar, ¿no?, la atención a lo que estaba sucediendo en los procesos de desarrollo urbano con este crecimiento acelerado de los centros industriales, que se concentraban solamente en los tradicionales, pero se abandonaba el campo. Entonces que viene este giro para nuevamente voltear la atención a los procesos de desarrollo regional en el medio rural, ¿no? Sí. Y luego nuevamente viene a aparecer, el modelo neoliberal que acaba de narrar también Pepe, en el sentido de que había tomado ya tal fortaleza los estados nacionales a través de sus políticas y programas y de adquirir gran relevancia en la actividad económica, ¿no?, que entonces las recomendaciones del proceso liberal es dar apertura a los mercados internacionales de flujos de capital y de bienes y servicios, ¿no?, y debilitar la participación de los estados nacionales en la economía. Es cuando se viene todo ese derrumbe de lo que era la actividad y las políticas públicas, sirviendo solamente de apoyo a las necesidades del capital extranjero. Entonces no existe en realidad esa percepción y diagnósticos necesarios que solamente a través de los análisis de desarrollo regional y urbano combinados, ¿no?, pueden intentar generar procesos de desarrollo más armónico, ¿no? Sí, ok. Y para ir avanzando a la situación más actual, sería importante analizar, José, el tema de cuáles son los grandes megaproyectos en México que están teniendo un impacto regional muy fuerte. ¿Cuáles son los que puedes mencionar? Sí, mira, de los últimos que incluso ya había señalado anteriormente, con el gobierno de López Obrador se implementaron sobre todo estos de infraestructura, ¿no? El Tren Maya, que creo que fue el más visible y más polémico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no?, en el centro del país, que no solamente es un aeropuerto, sino es una infraestructura que se articula con el centro del país en el sistema de aeropuertos, y además está todavía en proceso la infraestructura de conectividad para la movilidad hacia el centro del país, ¿no?, y sobre todo la Ciudad de México. La refinería de Dos Bocas, ¿no?, la refinería Olmeca, que es un proyecto importante en términos de seguridad energética, ¿no? Y el interoceánico, que yo creo que es de los proyectos más prometedores en los últimos años, porque se habían hecho intentos en sexenios pasados y nunca se concretó. Y actualmente, justo por lo que está viviendo el mundo desde hace tiempo en términos de la globalización, de la articulación de cadenas productivas, sistemas logísticos, le da un potencial muy importante a esta parte del país. Entonces, esos proyectos del sureste, sobre todo, me parece que son clave, cosa que nunca se había tenido en sexenios anteriores. Sí habían habido proyectos importantes ligados a la explotación de hidrocarburos, del turismo, pero en este momento proyectos de esta magnitud y de este posible impacto que puedan tener van a ser muy importantes.
Todavía no vemos los efectos. Bueno, vemos los efectos en cuanto a infraestructura en la industria de la construcción, los empleos que se han generado, porque el Producto Interno Bruto del sureste se ha movido ahora justamente por eso que ha generado los proyectos, la inversión en esos proyectos, ¿no? Pero ya los efectos en términos de integración regional, en términos de nuevas dinámicas productivas, falta por ver, ¿no? Porque están prácticamente despegando. Incluso no se han concluido como el Tren Maya. El Tren Maya se inauguró parcialmente. Falta concluir ese proyecto. Falta explotar toda esta parte de transporte de mercancías, que ya se habla también ahora, ¿no? Y falta hacer toda la integración en algunos centros urbanos con los sistemas de movilidad interurbano, ¿no? Que están débiles todavía en el megaproyecto, las estaciones y paraderos. Entonces falta todavía por verse, digamos, en el caso del Tren Maya. En el caso del corredor interoceánico, pues ahora se ve como una posibilidad muy importante de que se integre en toda esta estrategia de relocalización que también ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Relocalización y Desarrollo Regional, que están pensando justamente en esa posibilidad de cómo potenciar muchas partes del país para generar polos productivos, ¿no? Y la logística va a ser muy importante, ¿no? Y por eso tanto el corredor interoceánico como el mismo Tren Maya en su momento pueden tener un aporte significativo para integrarse a estas cadenas de valor, ¿no? Entonces, esos son algunos de los proyectos que yo veo. Hay otros que ya se han anunciado también que estos van a empezar a verse como la creación de algunos sistemas ferroviarios que se recuperan. En México no había habido ya proyectos, bueno, ahora el Tren Maya y el interoceánico, pero desde hace 50 años se abandonaron prácticamente los ferrocarriles, se privatizaron muchos de ellos. Y ahora esto yo creo que abre potenciales importantes de México en términos de conectividad, de articulación regional, de movilidad interurbana, de articulación con esos polos productivos, cadenas de valor. Me parece que estamos viviendo una época de transición, ¿no? En México, o por lo menos López Obrador abrió esta posibilidad de un proceso de transición y de redefinición del desarrollo regional y urbano para los próximos años. Vamos a escuchar la opinión del arquitecto Roberto Ibenschutz en una cápsula, porque él también reflexiona acerca de los retos que tiene la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Adelante. El tema se refiere al desarrollo económico en general y sus características territoriales. Creo que es importante empezar comentando que el territorio tiene una enorme desigualdad. Igual que la sociedad es desigual, nuestro territorio también es desigual, tiene condiciones particulares geográficas, topográficas, tiene accidentes de relieve, agua, cursos de agua, en fin, climas distintos, características muy diferentes de toda la dimensión natural biológica. Y encima tenemos sociedades que son también particulares y distintas. Sabemos que en México tenemos una enorme cantidad de culturas distintas, históricas, y todo esto hace que su relación con el territorio sea muy distinta. Y el resultado es que conforme ha avanzado el desarrollo en el país, hay ciertas regiones que están más en peores condiciones comparadas con las otras, en términos de ingresos económicos. Las posibilidades de generación de empleo y las inversiones a lo largo de la historia han sido menores, y también estas culturas, por sus características originales, han sido motivo de discriminación y
han quedado relegadas en buena medida. Entonces, cuando se habla de planear el desarrollo, lo que se busca es que haya un equilibrio y que haya mejores condiciones de vida para toda la población. Y esto implica que se atienda de manera preferente a los más rezagados. Y en el caso del territorio, pues los más rezagados están en el sur, y es ahí donde debieran estar pues, los enfoques de mayor importancia. Y para esto es que se crea la planeación. La planeación es un instrumento que pretende organizar, orientar las decisiones que se tengan que dar sobre el territorio para que las carencias se vayan resolviendo de una manera ordenada, organizada, sistémica, en donde los distintos actores, y en esto de los distintos actores me refiero a todas las dependencias del gobierno y a toda la población. Es decir, todos compartimos el territorio, todos tenemos una responsabilidad en cómo se ocupa, en cómo se usa este territorio, y somos tantos y somos tan distintos y tenemos intereses tan diferentes que si no nos ponemos de acuerdo es muy difícil actuar. En el caso del territorio hay toda una estructura planteada de planes, desde el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y los programas ya regionales de cada uno de los estados, cada uno de los municipios, cada una de las ciudades, en donde a distintas escalas se va viendo estos problemas complejos de ordenación del territorio, que no quiere decir más que poner orden en el territorio, pero se trata de poner orden en la participación de cientos de miles o millones de actores en ese territorio, y por eso tenemos que preverlo, tenemos que discutirlo, tenemos que conocerlo por parte de todos los involucrados. Y es así que hablamos de planeación participativa. Necesitamos que la sociedad participe, no solo que aporte la información que se requiere, sino que participe en términos de su deseo, de sus necesidades, de sus opiniones, de sus propios planteamientos, para que en conjunto se discuta, se llegue a la mejor opción posible, y esta opción se asuma como compromiso por todos. Y este compromiso es lo que permite que el plan realmente sea útil, que el plan sirva para tomar decisiones y que a lo largo del tiempo podamos ir siguiendo las prioridades que señala el plan. La idea entonces en general es identificar las necesidades colectivas, contar con la participación de todos los actores para orientar las decisiones y actuar conforme a lo que el plan establece. Y esto sería realmente la puesta en práctica de un proceso de planeación. Bueno, agradecemos que continúen con nosotros en este programa con los doctores Carlos Bustamante Lemus y José Gasca Zamora, colegas investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ya vimos en esta primera parte una serie de elementos que tienen que ver con el desarrollo urbano regional.
En el momento actual estamos enfrentando cambios que nos llevan a una nueva propuesta de desarrollo urbano regional en México, y ya se ha hablado de propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum sobre la Estrategia Nacional de Relocalización Industrial y Desarrollo Regional, la creación del Consejo de Asesores al respecto, 100 polos de desarrollo, 10 corredores industriales que impulsa el secretario Ebrard, las rutas de trenes, y esto en el marco de un nuevo contexto internacional. Y en ese sentido, lo que comenta el arquitecto Roberto Eibenschutz nos da pistas en el sentido de qué es lo que hay que abordar, cuáles son las prioridades del proceso de planeación y qué tenemos que atender. Él destaca la desigualdad en el territorio, hay que ordenarlo, hay que resolver necesidades de la población y que los planes realmente sean viables, sean prácticos y se respeten para tomar decisiones. Esto, ¿cómo lo relacionamos actualmente, José, con el tema de regiones y sectores, cadenas de valor que hay que atender en el país? ¿Y en dónde están? ¿Y qué tipo de acción debe de impulsar el Estado sobre esto? Sí, yo creo que podría estar en dos planos, digamos, lo que yo podría decir a partir de esta pregunta que haces, Adolfo. La primera es que ahí se abren oportunidades, ¿no? Sectores estratégicos que tienen que ver con esta redefinición que se está dando en los últimos años a partir del fenómeno del nearshoring. Se habla, por ejemplo, de que en México hay la intención de 400, 500, hasta 600 empresas por relocalizarse, ¿no? Y esto creo que ha encontrado, digamos, resonancia en el gobierno actual. Ya desde el anterior, digamos, se había visualizado el fenómeno como tal, y el planteamiento de una estrategia nacional de relocalización creo que va en ese sentido. ¿Qué va a hacer el gobierno, digamos, para darle salida a todo este interés de empresas? Sobre todo para favorecer elementos de infraestructura, ¿no? Porque las empresas no llegan en la nada, tienen que tener o parques industriales o naves industriales, y todo tiene implicaciones en términos de suelo, ¿no? En términos de dotación de infraestructura, de conectividad, entre otras cosas, y creo que el gobierno ahí podría hacer un papel importante que apenas se está viendo. Yo creo que no se tiene una idea todavía muy general sobre la Estrategia Nacional de Relocalización, pero yo creo que en los próximos meses tendría que anunciar, incluso como parte ya del Plan Nacional de Desarrollo, que también debe de estar en construcción en este momento. Entonces, ese es un factor que creo que habría que poner atención, sobre todo porque no se trata solamente de inversiones. Podríamos llegar a un modelo de nearshoring maquilador, como muchas veces se dice, muy selectivo, con poca integración regional y sobre todo en lo local, con pocos derrames a nivel local. Entonces se habla más bien de esta idea de polos del bienestar, ¿no? Con una idea mucho más amplia de tratar de incorporar empleo local, generar ciertos derrames a nivel municipal, a nivel estatal, a los niveles estatales, que no sabemos todavía si va a ser de esa manera o va a ser de otra, pero creo que sería un factor muy importante buscar integraciones a nivel local, ¿no? De ramas positivas. Exactamente. El otro es el TEMEC, ¿no? Porque el TEMEC va a terminar y se va a renegociar nuevamente, ¿no? Ante la llegada de Donald Trump, que ya está haciendo amenazas a su estilo, como ya sabemos, pues se abren también retos en ese sentido, porque México, históricamente y sobre todo desde hace 30 años que se firmó el TEMEC, tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, y eso no se puede borrar tan fácilmente con decisiones de este tipo de Donald Trump, en términos de querer poner aranceles de manera arbitraria, pues porque buena parte de la industria automotriz, por ejemplo, de Estados Unidos, está en México, ¿no? Entonces, suena medio contradictorio que se quieran generar este tipo de imposiciones. Más bien creo que son presiones para desatar negociaciones políticas de otros temas que se consideran importantes. La migración, el tema del fentanilo, creo que va por ahí la discusión, pero que de todas maneras
hay que aprovechar esta renegociación en términos de cómo mejorar, favorecer la articulación de estas cadenas de valor y el papel estratégico que puede seguir jugando México en América del Norte y en la integración, sobre todo económica, que tiene actualmente con Estados Unidos. Y esto incluso va conectado con el mismo nearshoring, ¿no? Porque muchas de las empresas que están retornando a Norteamérica son estadounidenses, ¿no? La mayoría, diría yo. Y esto, pues, tiene que ser un elemento muy importante que no se debe perder de vista, porque pues va a tener implicaciones también dentro del mismo TEMEC, que es posible retomarlas, digamos, ¿no? Entonces, creo que son estos algunos elementos estratégicos que se pueden considerar o que se pueden visualizar en este momento. Sí, ya después podríamos analizar con más cuidado sectores económicos, regiones específicas, impactos regionales para reducir esa divergencia en el país. Carlos, ¿y por qué es importante este proceso de planeación en el momento actual? Es definitivamente crucial porque se parte de una tradición que duró más de 40 años, en donde la planeación se utilizó prácticamente nada más como un concepto de carácter reglamentario, ¿no? En donde se cubrían ciertas condiciones que la Ley General de Planeación y la Ley General de Asentamientos Humanos establecía para que sobre esa base se pusieran en marcha proyectos y programas, ¿no? Sin embargo, este tipo de... La planeación en general es una disciplina técnica y metodológica, en donde tiene que partir de diagnósticos de carácter territorial, social y económico para ver cuáles son los potenciales para desarrollar, ¿no? Entonces tiene que haber también objetivos muy concretos y un cierto resultado a un plazo determinado, ¿no? Todo esto se ignoró en lo que se consideraba planeación en el neoliberalismo, porque prácticamente lo conducía a la inversión privada de acuerdo a sus intereses, pero no a los intereses nacionales. Entonces esto es muy importante porque en los últimos 6 años se ha observado, digamos, una transición a partir de un conocimiento empírico mucho más real de las necesidades, sobre todo en las grandes desigualdades que en el territorio mexicano se observaban, en donde la mayor parte del desarrollo se fue del centro hacia el norte, como ya lo observaba José Gasca, y muy excepcionalmente en algunos puntos de los litorales del país, para proyectos tanto inmobiliarios como de desarrollo turístico, ¿no? Entonces, este mismo proceso de transición fue base para muchas críticas a los últimos 6 años en estos grandes proyectos de infraestructura hacia el sur-sureste, considerando, o digamos, las críticas que se hacían es de que provenían solamente para favorecer a unos cuantos. Y ciertamente daba pie el haber otorgado a Fonatur la dirección, coordinación y ejecución del Tren Maya, ¿no? Pero, digamos, gracias, digamos, a la percepción social que se tiene y a las presiones, entonces el proceso mismo de construcción de esta infraestructura fue generando bases y la necesidad para continuar, ya no solamente para favorecer al sector turismo, sino para favorecer al sector productivo y la conectividad de carácter geopolítico del sur-sureste hacia el resto del territorio nacional, ¿no? Y de ahí que ahora lo que se llama el segundo piso de la 4T, digamos, ya tenga previsto, y esto lo ha anunciado ya el Plan Nacional de Desarrollo de la doctora Sheinbaum, en el sentido de continuar con estos proyectos ferroviarios que en realidad son cruciales, porque es de entenderse que estos proyectos ferroviarios principalmente generan pocos rendimientos en términos económicos y utilidades. Los rendimientos se van a ver a mediano y largo plazo con los movimientos de carga sustancialmente que se están
previendo, ¿no? Con la transformación y modernización de la estructura ferroviaria en el país, y a través de estos proyectos que ahorita ya se han enumerado por Gasca, del continuación del Tren Maya para ahora darle servicio de carga. Se ha anunciado ya un tramo desde el Puerto Marítimo de Progreso hacia Mérida, pero definitivamente tenderá a ampliarse todo este corredor ferroviario hacia el sur, ¿no? Para conectarse desde la estación Palenque al resto del país, ¿no? Sí. Y de la misma manera, otros proyectos ferroviarios en donde están generando esas bases de infraestructura, al principio de servicios, pero también productiva, para impulsar la inversión productiva, ¿no? Sí, fíjate que justamente en esta lógica vamos a escuchar a Ernesto Bravo, que contribuye con su reflexión al tema de relocalización industrial o nearshoring, que tiene que ver con lo que planteas, lo que dice José, necesidades de infraestructura, equipamientos, servicios para esa nueva inversión que va a llegar. Vamos a escucharla. México es un país estratégico, ¿verdad? Después de la crisis de la pandemia del COVID-19, las potencias voltearon a ver a aquellos países sin problemas y además limítrofes de las potencias hegemónicas que también tuvieran una particular, que es la posibilidad de explotar recursos naturales propios utilizables en las cadenas globales de valor, ¿no? México en ese sentido es estratégico, ¿verdad? Porque además contamos con el famoso tratado México, Estados Unidos, Canadá. Un tratado que ya está cumpliendo prácticamente 30 años, ¿no? Y cumplió 30 años, pero que además está para el 2026, están citadas las tres naciones para hacer una evaluación de la firma que se hizo en 2000 para finalmente pues sacar un mejor resultado en términos regionales. En ese escenario institucional de carácter también regional es que el nearshoring escoge o visualiza a México como una nación con muchas potencialidades, ¿no? Y por supuesto México como una nación emergente pues ha identificado estas tendencias desde mucho tiempo atrás. Tenemos también un rol protagónico en términos de las cadenas globales de valor, pero con el nearshoring, bueno, tenemos la posibilidad de potencializar esa condición. El nearshoring, comentar, pues es una propuesta de Joe Biden, ¿verdad? Que es un poco complementaria a la que Donald Trump estableció incluso antes del COVID-19, ¿no? Con los problemas que tuvo con China, esgrimiendo este concepto del onshoring, es decir, traer dentro del país a esas empresas deslocalizadas que estaban ubicadas en China. Pero a final de cuentas, pues el diferencial, sobre todo carácter salarial, hacía poco rentable o competitivas esas empresas que se volvían a meter a Estados Unidos. Y entonces Biden esgrime el concepto del strategic shoring, el nearshoring, ¿no? Alias shoring, con vecinos, específicamente con México, para, digamos, seguir con esta política que se empezó con Donald Trump de fortalecer las cadenas globales de valor, aprovechando las ventajas competitivas que tanto la región como México tiene. Pero el problema es que pues es una serie de inversiones. Estamos hablando que el último dato que se nos da son 209 proyectos de inversión con cerca de 64,000 millones de dólares a invertirse entre 2 y 3 años, pero que tienen el problema de estar localizados fundamentalmente casi 2/3 partes de estos recursos en los estados fronterizos, todos, Bueno, los más importantes, por supuesto, la plaza de Nuevo León y también Coahuila, Chihuahua, y por supuesto el Bajío, junto con la región de Occidente, ¿no? Sobre todo Jalisco. La zona centro también es importante porque es mayor a la de Guanajuato y Occidente. Sin embargo, está quedando el sur y el sureste muy rezagados, ¿no? De tal manera que tenemos que visualizar al nearshoring en una adecuada estrategia de desarrollo regional para que nos impulse a equilibrar los niveles de desarrollo regional
y no repitamos ese esquema tradicional de dos Méxicos, ¿no? A dos velocidades, el norte y el sur. Necesitamos aprovechar esta coyuntura, pero siempre y cuando partamos de una visión de largo plazo, con una propuesta de desarrollo regional homogénea, integral y por supuesto con una política industrial que también potencialice la llegada de estos recursos que están fundamentalmente en el área manufacturera y específicamente, bueno, pues las clásicas, ¿no? Que es la industria automotriz, de autopartes, pero también línea blanca, farmacéutica, ¿no? Entonces, tenemos ahí una diversificación sectorial que es benéfica, porque no está concentrada en uno o dos sectores, sino que es amplia, y además tenemos disponibilidad ya de fuerza de trabajo, pero también tenemos déficits, ¿no? Sobre todo en materia de logística, con energía, con agua y, por supuesto, el tema de seguridad. Es una apuesta al futuro, un reto armonizar el nearshoring con las necesidades de desarrollo económico general y específicamente de tipo regional. Bien, escuchamos a nuestro colega Ernesto Bravo con la contextualización del nearshoring en el marco del Tratado del TEMEC. Entonces ahora podemos avanzar en nuestras reflexiones acerca de cuál va a ser la relación entre el Estado y el mercado en esta nueva lógica, qué puede hacer el Estado para inducir, para ordenar la inversión extranjera directa y qué va a suceder con estas nuevas cadenas de valor. Es importante decir que la inversión extranjera directa es importante, pero no es la prioritaria en el país, y eso ya se ha explicado. Pero esa que va a llegar, ¿dónde la tenemos que orientar, inducir, relocalizar para que beneficie a la población? Que ese es el objetivo central del desarrollo urbano regional, mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, José, ¿cuál sería tu reflexión ya a manera de cierre también acerca de cuál debe ser el papel del Estado y qué debemos hacer frente a estos retos que tenemos ya encima? Sí, Adolfo. Mira, yo recuerdo siempre que se ha hablado de tener una política de desarrollo regional y urbano, una política de Estado, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que siempre quedan como implícitas, ¿no? Los procesos se ven cortados muchas veces por los tiempos políticos y los rediseños que se van generando, los rediseños institucionales en términos de cómo se visualiza el tema de desarrollo regional, territorial, urbano. Por ejemplo, en el sexenio pasado tuvimos esta experiencia con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que tú estuviste ahí al frente, ¿no? Así es. Que fue un ejercicio único que se ha hecho en el país con una visión prospectiva de largo plazo, 2020, 2040, ¿no? Y creo que fue muy importante, centró un precedente importante en el país. Y este sexenio no sabemos qué va a pasar con ello, ¿no? Y ahí es donde digo que a pesar de que tenga una visión prospectiva, no sabemos realmente el interés de la Secretaría de la SEDATU y del gobierno actual, si se le va a dar continuidad o no a este proyecto, esta estrategia, que para mí, por ejemplo, se podría enriquecer la estrategia porque pues, el país va cambiando, ¿no? Con nuevos fenómenos, nuevos contextos, y que a partir de ello, digamos, esta estrategia puede tener un ejercicio de enriquecimiento, digamos, de actualización. Me parece que ese puede ser un elemento importante, con esta visión mucho más integral, ¿no? De no solamente el ordenamiento territorial como tal, sino el desarrollo territorial, digamos, en un sentido mucho más amplio, ¿no? Incorporando lo urbano, obviamente, la parte ambiental, todo lo que tiene que ver con las regiones estratégicas del país, la regionalización misma del país, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una especie como de dilema todavía, que hace poco se comentaba en un evento donde tuve la oportunidad de estar, si la Estrategia Nacional de Relocalización y Desarrollo Urbano, que plantea una nueva regionalización para el país, esa va a ser, digamos, la perspectiva del nuevo gobierno por el peso específico que se le está dando al tema de la inversión y el nearshoring, o debe ser otra regionalización. Entonces yo lo que comentaba es que, o sea, el ejercicio que se hizo de regionalización en la ENOT, pues es un ejercicio bastante razonable, digamos, ¿no? Documentado, ¿no? Y que eso, digamos, puede dar la pauta para
generar políticas públicas, acciones ya más específicas en el país. Y en todo caso, la estrategia de ordenamiento, perdón, la estrategia nacional de relocalización es solamente una estrategia de inversión, digamos, ¿no? Que tiene un sentido territorial, sí es cierto, ¿no? O regional, pero que finalmente va a estar sectorizada en la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, no tendríamos que confundir una cosa con otra o de que una cosa esté encima de la otra. En todo caso, la ENOT debería aprovechar el planteamiento de cómo se va a dar el fenómeno de relocalización e integrarla, digamos, como parte de una línea importante dentro de ese documento, ¿no? Entonces, a lo que voy es que regresando a lo que habla del principio, que se tiene que retomar esta visión de Estado, ¿no? Del desarrollo regional y territorial, ¿no? A partir de estos ejercicios de planeación, de darle un lugar específico al desarrollo territorial, de entender el desarrollo territorial como tal, porque en México las políticas generalmente han sido sectoriales, ¿no? Sí. Las visiones son sectoriales, todavía hay un predominio muy importante. El presupuesto es sectorial, ¿no? Y no se alcanza todavía a comprender esta visión de lo territorial, para darle transversalidad a las políticas, intersectorialidad a las políticas públicas. Y a eso me refiero cuando se habla de una política de Estado, ¿no? Así como ahora se habla, ya desde hace varios años, el desarrollo sostenible o sustentable tiene un posicionamiento muy específico en la política nacional. La política territorial también debería de serlo, ¿no? Ok. Sí, muchas gracias, José. Estamos conscientes de que hay que avanzar a un Plan Nacional de Desarrollo Integral con visión territorial y que pueda ser transversal con mucha coordinación interinstitucional e intergubernamental. Carlos, ¿algunas conclusiones tuyas acerca de esto? Sí, mira, yo quiero enfatizar de que precisamente la planeación debe de considerar todo un enfoque global, ¿no? Tanto de las necesidades del país como de los objetivos que persiguen las políticas, ¿no? Y creo que desde los últimos 6 años se ha enfatizado mucho en las políticas macroeconómicas de crear las bases para fortalecer la soberanía nacional, ¿no? Y dentro de estas bases ha sido el gran impulso para fortalecer nuevamente el sector energético, ¿no? Todas esas políticas enfocadas a darle mayor financiamiento y recuperar la capacidad productiva de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos y ahora también de litio a través de la empresa Litiomex, son factores fundamentales que refuerzan precisamente los proyectos ferroviarios, ¿no? Pero efectivamente yo coincido con Pepe Gasca en el sentido de que estos grandes proyectos deben de tener una visión completamente multisectorial. Porque, por ejemplo, en el megaproyecto del Tren Maya vimos totalmente la ausencia, por lo menos en términos de información y el acceso a ella, de SEDATU, como lo decía también Pepe. No sabemos qué hizo o qué no hizo en todos los centros considerados dentro de las estaciones y paraderos del Tren Maya. Lo mismo tampoco sabemos con las estaciones y paraderos de las 3 líneas que están proyectadas en el corredor transísmico, ¿no? Y hacia el sureste. Entonces, no vemos abiertamente la participación del sector de la Secretaría de Economía, por ejemplo, de SEDATU, de la Secretaría de Educación, para capacitar a todos los trabajadores de este sector rural y además observar sus potencialidades para a través de ese potencial educar, ¿no? Con capacitación media, con innovación tecnológica a todos estos grandes sectores que ahora van a estar conectados a través de la infraestructura, ¿no? Y la cuestión también fundamental es la cuestión social. Generar bienestar para la población, y para esto es que se continúan los programas de bienestar, pero al mismo tiempo se está intentando atacar con una nueva estrategia el fenómeno de la inseguridad debido al crimen organizado en diferentes partes del territorio nacional. Pero fundamentalmente es esta cuestión de los retos
que se tienen para conocer las potencialidades económicas de esos grandes centros que ahora se están reincorporando o reintegrando al desarrollo nacional, ¿no? Y para esto es un gran reto, inclusive ver qué es lo que sucede hacia adentro de las metrópolis y las ciudades, ¿no? En donde hay todavía grandes limitantes en el aprovisionamiento de infraestructura y equipamiento urbano y de coordinación metropolitana en las grandes ciudades. Entonces todo esto también se tiene que observar porque hasta ahorita hemos tratado de delinear algunas políticas tanto de desarrollo regional y nacional, pero hay que meterse también en las entrañas de lo que sucede en los centros urbanos y metropolitanos, que a final de cuentas son los que estadísticamente han proporcionado una mayor generación de producción bruta a nivel nacional. Y esto también se tiene que atender. Son retos importantes y a los cuales pues igual también se está enfrentando desde hace algunos años con muchos obstáculos de la oposición, ¿no? Que no ha podido participar con las antiguas reglas, ¿no? Y que ahora demandan que en estas reglas se puedan incorporar, ¿no? Hasta ahí hay que atender también de eso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, con estas reflexiones generales vamos a cerrar nuestro programa considerando que México enfrenta una serie de retos, pero también de oportunidades para su desarrollo futuro. Tenemos problemas de desigualdad, marginación, pobreza, un modelo de concentración, dispersión y fuerte divergencia económica que tiene raíces históricas, pero que se ha venido cambiando, sobre todo en los últimos 6 años. ¿Hacia dónde ir? Bueno, tenemos retos de ordenamiento territorial, tenemos que inducir la localización industrial del país, pero con visión social. El tema central, como dicen nuestros compañeros, es si hay que hacer desarrollo urbano regional, pero atender sobre todo la calidad de vida de la población. Les agradecemos mucho su atención y les invitamos a estar con nosotros después. Muchas gracias.